y Amparo, reconocido como maestro en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto Multitécnico Profesional, la Escuela Federal de Formación Judicial, en coordinación con el Instituto Federal de Defensoría Pública, le aprueban la especialidad en defensa. En su crecer profesional le acompañan cursos y diplomados. Actualmente se desempeña como defensor público adscrito a las salas penales de oralidad del Tercer Partido Judicial en el estado de Colima. Y con el tema Interrogatorio a peritos en el proceso penal acusatorio, recibimos al maestro Jesús Alejandro Guerrero Peña. Bienvenido. Buenos días. Primeramente, muchas gracias a… ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Primeramente, muchas gracias a la universidad, al director, a su rectora, pero en especial a mi amigo y maestro Godoy, Juan José Godoy, a quien pido un fuerte aplauso porque hizo esto posible. Y a quienes sean sus alumnos, de verdad aprovechen el conocimiento que él tiene, la experiencia y sobre todo la gran persona que es. De verdad, muchas gracias, maestro. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es el interrogatorio a perito. Sabemos que el interrogatorio forma parte de las técnicas y dinámicas de litigación, que es justamente mi última publicación, mi último libro. Lo que vamos a ver es contenido justamente de este último libro que publiqué. Cuando hablo de este tema, que es interrogatorio en general, en este caso al perito, siempre me gusta iniciar con un fragmento que viene en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia, o se suscita mejor dicho, una plática o un diálogo entre Alicia y el gato. ¿Por qué me gusta parafrasear este fragmento del libro? Dice siguiente. Le comenta Alicia, ¿quieres decirme por favor qué camino debo tomar para salir de aquí? Le contesta el gato. Eso depende mucho a dónde quieras ir. Responde Alicia, poco me preocupa a dónde ir. Y finaliza el gato. Entonces poco importa el camino que tomes. ¿Qué acentúa este fragmento del libro con respecto al tema de hoy? Dos puntos principales. Utilidad, objetividad o finalidad de la pregunta y utilidad de la respuesta. ¿Por qué? El interrogatorio no solamente consiste en preguntar por preguntar y que nos contesten únicamente por contestar, no. Toda pregunta debe llevar una objetividad y toda respuesta debe llevar una utilidad para la teoría del caso de quien está cuestionando, quien está preguntando. ¿Qué es un interrogatorio? La Real Academia Española nos define al interrogatorio de esta manera. Es una serie de preguntas dirigidas por el oferente de la prueba a quien las ha de contestar. Sin embargo, esta es una definición muy simple. Lo verdaderamente importante y relevante en un interrogatorio es para qué preguntamos y qué deseamos obtener y cuánto nos va a servir para nuestra teoría del caso. ¿A quiénes hacemos interrogatorio en materia penal? Normalmente utilizamos el interrogatorio para tres personas, lo que son los testigos, los policías y los peritos. Son las mismas bases, la misma base de hacer preguntas, sin embargo con diferente objetividad y con diferente utilidad. En este caso, como les comentaba, pues vamos a hablar de los peritos. ¿Qué es un perito? Realmente un perito, de igual forma, es un testigo, pero es un testigo experto. Un testigo que no estuvo en los hechos, que no presenció a través de sus sentidos esos hechos, pero que por producto de su trabajo cuenta con información relevante acerca de un caso sujeto a un debate y que debe venir a darnos cuenta de ella o de esa información de forma oral y sujeta a la contradicción. ¿Por qué obtuvo esa información? Porque a base de su trabajo o a base de su labor. Y aquí hago un paréntesis importante. Hoy en día ya la prueba pericial no es como la conocíamos en el viejo sistema, en donde un dictamen, en donde una valoración psicológica, en donde una prueba pericial la constituía o estaba compuesta por lo que era justamente ese
legajo de hojas que se presentaban ante el juez y el juez en su momento las palpaba, las leía y en su momento les otorgaba un valor. Hoy en día no. Ese legajo de hojas únicamente nos va a servir como filtro para el ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia, pero realmente la prueba que se va a valorar es justamente ese testigo, ese perito declarando en juicio de forma oral a través de preguntas y sujeto a la contradicción. ¿Cuántos peritos tenemos en este proceso acusatorio? Podríamos decir que tenemos estos peritos, un perito oficial, que es aquel que tiene un título oficial y que su ciencia se encuentra regulada por la Dirección General de Profesiones, y un perito empírico, que es contrario a ello, pero que cuenta con es una persona con idoneidad manifiesta que preferentemente pertenece a alguna agrupación o gremio. Un perito público, que es el perito que es gratuito, que normalmente es por las instituciones, las fiscalías, y el perito privado, aquel que nosotros le pagamos lo que son sus honorarios, el perito de cargo y el perito de descargo. Se podría decir que esos son los tipos de peritos que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante nosotros conocer lo que es el interrogatorio a los peritos? Yo me atrevería a decir que este proceso acusatorio no tendría sentido si no existe la prueba pericial. No podemos arribar, llámese cualquier asunto que tengamos, si no solidificamos nuestros argumentos a través de los peritos, a través de las ciencias forenses. Si nosotros queremos acreditar una lesión, forzosamente necesitamos quizás a un médico. Si nosotros queremos acreditar una afectación psicológica o psicoemocional, necesitamos a un perito en psicología. Si nosotros queremos acreditar un calibre de un arma, necesitamos forzosamente a un perito en balística, y así nos podemos ir con diferentes ejemplos. Pero lo importante de esto es, dice, la revolución técnico-científica de las ciencias forenses ha posibilitado la resolución de muchos casos. Sin embargo, también la interpretación errónea de sus resultados, o peor aún, la mala realización o realización ilícita de los actos de investigación que conllevan a esos resultados, ha posibilitado o ha contribuido la condena de personas inocentes y la libertad de personas responsables. Entonces, ahí radica realmente la importancia de la prueba pericial. ¿Por qué? Si se la sabemos utilizar, vamos a cumplir con una de estas dos expectativas, pero si no la sabemos utilizar, quizás vamos a contribuir con esa, pues no quiero decir corrupción, sino ese mal trabajo que al final de cuentas se visualiza ante una sociedad como corrupción, como que el sistema no sirve, como que el proceso no funciona, como que el proceso favorece únicamente a los responsables, a los imputados y no a las víctimas. Entonces, por eso la importancia de lo que es el interrogatorio en la prueba pericial. La maestra Greta Makuren, que es una profesora chilena, nos dice que para confiar nosotros en un perito o en nuestra prueba pericial debemos tomar necesariamente tres aspectos: la necesidad del conocimiento experto, la idoneidad del experto y la confiabilidad de la información experta. Si se cumplen, o si un perito cumple con esas tres características, podemos decir que ese perito es útil o es confiable poder desahogarlo en un proceso acusatorio. Ahora bien, empecemos a profundizar lo que es el tema. ¿Cómo debe de hacerse un buen interrogatorio? Yo les comentaba, un buen interrogatorio no es aquel que no es objetable. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago 10 preguntas y mi contraparte no me objeta ninguna. ¿El interrogatorio fue bueno? Pues a lo mejor técnicamente sí. ¿Por qué? Porque estructuré bien la pregunta, porque no me lo objetaron. Pero realmente lo que obtuve de esas 10 preguntas abonan, sirven a mi teoría del caso. Quizás de esas 10 únicamente una funciona o sirve para mi teoría del caso. Entonces ese interrogatorio no fue bueno. Oiga, pero no me lo objetaron. Pues sí, técnicamente fue bueno, pero útilmente, desde el punto de vista útil para tu teoría del caso no funcionó. Puedes hacer 3 preguntas y esas 3 preguntas funcionan para tu teoría del caso, sirven para tu teoría del caso, entonces hablamos de un interrogatorio bueno. El primer punto es que el interrogatorio debe ser con claridad. ¿Qué significa esto? Normalmente, y esto se da mucho en nosotros los abogados, tratamos de adornar de más las palabras.
Y en ocasiones el receptor de esa pregunta a lo mejor ni siquiera nos entiende a nosotros, o a lo mejor ni siquiera nos entendemos nosotros mismos. El tribunal de enjuiciamiento no entiende esa pregunta. ¿Qué pasa? Hay que hacer preguntas claras, preguntas sencillas, con palabras totalmente entendibles para todas las partes. Porque si nos basamos en adornar las palabras, puede ser que a lo mejor hasta incluso sea objetable la pregunta por ser ambigua, por ser poco clara. Entonces, el primer punto es claridad en esa pregunta, una pregunta sencilla, una pregunta corta, porque recordemos lo que se valora es la respuesta y no la pregunta. Entonces, entre más corta sea la pregunta, va a dar la posibilidad de que no se introduzca información y que en su momento el órgano de prueba sea el que exprese esa información que se va a valorar. Con objetividad, que es un punto que ya traemos desde que iniciamos la conferencia, con objetividad, que es la finalidad. ¿Para qué preguntas? ¿Qué deseas obtener de esa pregunta? Si no deseas obtener nada de esa pregunta, pues te va a pasar como Alicia. Te van a dar 1000 respuestas, pero al final de cuentas no sabes a dónde llegar o a dónde ir, cuál es tu punto de partida. Con especificación lógica de acreditación para 3 puntos o para 2 elementos. Recordemos nosotros que la teoría del caso está compuesta por 3 elementos: el fáctico, el jurídico y el probatorio. Y justamente la persona que tenemos ahí sentada es nuestro elemento probatorio, que unido con estos dos tiene que crearse un enlace, una interacción lógica y numérica, probablemente alterable, porque podemos empezar con el elemento fáctico, con el elemento jurídico y después con el probatorio, pero esos 3 elementos deben de acreditarse forzosamente. Si nosotros no relacionamos nuestro elemento probatorio con el elemento fáctico y con el elemento jurídico, esa teoría del caso ya no va a servir. Si no se acredita el elemento jurídico, así acreditas el elemento fáctico, el elemento probatorio, esa teoría del caso no sirve. Forzosamente se deben de acreditar y correlacionar esos 3 elementos. Por eso es importante que cuando estás desahogando la prueba pericial y estás realizando el interrogatorio, esas respuestas estén correlacionadas con estos 2 elementos, ¿sí? Y por último, relacionadas con el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el alegato de apertura ante el tribunal de enjuiciamiento, le prometemos lo que vamos a cumplir con las pruebas o lo que va a venir a acreditar cada una de esas pruebas. Entonces, cuando ya estamos realizando el interrogatorio, es el momento oportuno para decirle al tribunal de enjuiciamiento: mira, lo que te prometí en mi alegato de apertura, ahorita te lo estoy cumpliendo con esta prueba correlacionada con estos elementos. Entonces, bajo estas 4 características podemos decir que así se tiene que hacer un interrogatorio. Un buen cuestionamiento debe llevar por lo menos estas 4 características. Dice, un perito nunca dice todo lo que sabe en una declaración, o mejor dicho, no nos interesa que nos diga todo lo que sabe en una declaración, y ahorita voy a decir por qué. Dice, por lo tanto resulta fundamental para el interrogador que tenga cabal conocimiento de quiénes son sus peritos, qué vieron, qué sintieron, qué olieron, qué escucharon, qué hicieron, qué obtuvieron, a qué conclusiones arribaron, para que con ello prepare una narración persuasiva de los hechos y la información útil que pretende dar por cierto. ¿Por qué un perito nunca dice todo lo que sabe en una declaración? ¿O por qué nosotros no nos interesa que él diga todo lo que sabe en una declaración? Porque realmente lo que nos interesa es que diga todo lo que sea útil. De 10 puntos que vienen en su dictamen, a lo mejor de esos 10 puntos únicamente me sirven 7. De los otros 3 no lo voy a cuestionar yo, ya será trabajo de la contraparte cuestionarlo sobre esos 3 puntos, pero a mí me interesa que diga únicamente 7 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor técnica de litigación? Pudiéramos contestar que el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones, la lectura para apoyo y memoria, etc. Pero realmente la mejor técnica de litigación no es otra más que conocer a nuestro perito y conocer la información que él contiene.
quien tiene el control de la información, quien tiene cabal conocimiento de la información en un debate, siempre va a tener las reglas del juego, siempre va a tener un paso más que la otra parte. Entonces la mejor técnica de litigación, independientemente de lo que estamos hablando, es conocer la información y conocer a nuestro perito. Sin embargo, para que nosotros logremos esto, se necesita una planificación, se necesita una preparación responsable por parte del oferente de la prueba con respecto a la información útil. ¿Por qué? No es posible, y esto se da demasiado, que el interrogador y el interrogado es la primera vez que se ven cara a cara, es la primera vez que se conocen cuando apenas se está desahogando la prueba. Eso no sirve, eso es una irresponsabilidad por parte del oferente y también por parte del perito, del testigo. Un interrogatorio se empieza a preparar incluso desde etapas previas al juicio oral. Desde que tú decides ofertar a un perito, desde ese momento tienes que hacer una preparación y una planificación responsable con respecto a la información que se va a manejar. Él debe de saber lo que tú le vas a preguntar y tú debes de saber lo que él te va a contestar. Así no va a haber sorpresas para ninguna de las partes, porque si no se hace de esta manera, después encontramos lo que es la hostilidad en el testigo y la hostilidad la hostilidad en el testigo en general, la hostilidad en el perito. ¿Qué es la hostilidad? La hostilidad no es otra cosa más que una falta de preparación, una falta de planificación entre el oferente de la prueba y el órgano de prueba. Que es cierto, hay diferentes factores en los que se puede dar una hostilidad. Sí, a lo mejor el perito se vendió, a lo mejor el testigo lo amenazaron, a lo mejor por X o Y cambió la versión, pero normalmente cuando se da una hostilidad es porque no hubo una preparación, una planificación previa. Y él no sabe lo que tú le vas a cuestionar y él piensa que lo estás atacando y la respuesta que te da no te está favoreciendo. Entonces eso se hace un descontrol y el órgano de prueba se empieza a cerrar con respecto a lo que son las respuestas. Y obviamente si un órgano de prueba únicamente te contesta sí y no se explaya con sus respuestas con respecto a la información útil, pues eso no sirve. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle al tribunal de enjuiciamiento que te lo declare hostil y poder hacer preguntas sugestivas. Pero eso se ve muy mal con respecto a una valoración de prueba, porque se supone que él es tu perito, que él es tu testigo y está para ayudarte, está para abonar a tu teoría del caso. Entonces, si él se cierra, si él no te da esa información útil que tú necesitas, pues eso refleja que no hubo una preparación, una planificación previa con respecto al desahogo de lo que es la prueba. Dice el examen directo, o que también así normalmente lo llaman la literatura chilena, examen directo, no consiste en guiar al perito para que diga todo lo que sabe, sino más bien para que nos diga todo lo que sirve, ¿sí? Que es el punto que tocábamos anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de un interrogatorio? El objetivo de un interrogatorio es obtener del perito información veraz, información útil para la acreditación de la teoría del caso del oferente. De manera que el perito debe estar atento al cuestionamiento a efecto de que no se produzcan elementos que puedan ser objeto de contradicción. Si un interrogatorio no tiene este objetivo, pues entonces no realices interrogatorio. Es más, no ofrezcas la prueba. Si tu prueba pericial no tiene esta finalidad, ni siquiera la ofrezcas, ¿sí? ¿Para qué te va a servir algo que no tiene utilidad para tu teoría del caso? De eso no sirve de nada. ¿Qué preguntas se recomiendan o vienen plasmadas en mi obra con respecto a qué preguntas se pueden hacer en el interrogatorio? Desde una lógica filosófica del interrogatorio, yo recomiendo hacer estas preguntas que son las preguntas de oro de la criminalística, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Quién? Describa, díganos, explícanos. ¿Qué se logra con este tipo de preguntas? Logramos desde la dinámica de la implicación una síntesis reducida, resumen de las ideas fundamentales, ¿sí? Con este tipo de preguntas se hace un resumen de las ideas fundamentales.
líneas íntimas de las proposiciones lógicas acreditables, que es justamente la información útil. Conoce la respuesta de la pregunta formulada y colocas al perito, o puedes colocar al perito en circunstancias de tiempo, modo, lugar, persona, metodología, resultados, conclusiones, y lo más importante, la información sale del órgano de prueba. Como son preguntas cortas en donde no se introduce la respuesta, en donde no introducimos información, entonces podemos lograr todo esto, ¿sí? Metodología. El interrogatorio tiene una metodología muy simple. Prácticamente son 2 puntos metodológicos en los que debemos desarrollar el interrogatorio. No es regla que lo hagamos de esa manera. Realmente el Código Nacional de Procedimientos Penales no te exige que lo hagas de esa manera. Sin embargo, la práctica nos ha obligado a hacerla de esa manera y la mayoría de libros te hablan de esta metodología bajo estos 2 puntos. Primeramente tiene un punto o una intención primaria. Esa intención primaria consiste en calificar a nuestro perito. ¿Qué es la calificación de un perito? No es otra cosa más que la acreditación de un perito, ¿sí? Igual de un testigo. Y aquí me gusta poner un ejemplo que, sin sonar peyorativamente, pero de una analogía que pasa en la vida cotidiana con respecto a estas intenciones primarias y secundarias de un interrogatorio. Cuando nosotros llevamos a presentar a nuestra casa, a nuestra novia, a nuestro novio, ¿qué hacemos? ¿Lo acreditamos ante quién? Ante los ojos de papá y mamá. ¿Cómo lo acreditamos? Con que es un buen estudiante, con que tiene trabajo, con que tiene un carro, con que es bien portado, con que es fiel, con que es trabajador, y le damos todas las maravillas del mundo habidas y por haber, tanto del chico, de la chica que estamos llevando a presentar ante los ojos de papá o mamá, ¿sí? Pasa aquí lo mismo. Supongamos que el tribunal de enjuiciamiento es papá o mamá y nosotros le estamos presentando, acreditando a nuestro perito. Vamos a hablar de todas sus fortalezas, de todos sus logros. Lo vamos a poner ante los ojos del tribunal de enjuiciamiento como un perito Superman, ¿sí? ¿Qué temas debemos tocar en este punto de acreditación? Pertinencia, idoneidad, utilidad, formación académica, conocimiento adquirido, ubicación laboral, experiencias, logros, publicaciones y todas las maravillas que tenga el perito. Es el momento procesal oportuno para nosotros darlas a conocer al tribunal de enjuiciamiento. Por eso es importante esa preparación, esa planificación que yo les hablaba anteriormente, conocer a nuestro perito. ¿Por qué creen? Porque del otro lado quizás va a estar la hermana celosa, el hermano celoso, que le va a hablar pestes a papá o mamá sobre ese chico o esa chica, porque él o ella, hermana, hermano, ya se dieron a la tarea de investigar a ese perito y saben que no tiene una idoneidad, que él dice ser perito médico forense en psicología infantil cuando no tiene especialidad en ese tema, que él dice ser perito en balística cuando su formación es de licenciado en comercio. Entonces, esa otra parte también tiene un punto, un tema que se llama contrainterrogatorio, y el contrainterrogatorio también tiene una intención primaria que es desacreditar justamente al perito. Entonces, nosotros debemos conocer tanto fortalezas como debilidades, porque la otra parte quizás conozca esas debilidades, y si nos ataca por ese lado, ya no vamos a poder en su momento volver a acreditar o ayudar a nuestro perito con respecto a ese punto negro que tiene en una pared blanca que ya habíamos presentado al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esa intención primaria, yo recomiendo tocar estos puntos con respecto a la acreditación de un perito. ¿Cuál es la otra intención? La segunda intención o intención secundaria del interrogatorio es justamente acreditar lo que nos interesa saber. ¿Qué nos interesa saber? El resultado de su trabajo, de sus conclusiones, de sus opiniones. Es decir, la información que él sabe, producto de su pericia y que está contenida en su dictamen, peritaje, valoración, opinión técnica, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Puede ser que nosotros tengamos un dictamen, que tengamos una valoración psicológica, una pericial, de forma expresa, de forma escrita,
y que contenga información relevante y útil para la teoría del caso. Y es un buen dictamen y no está sujeto a nada. Se realizó de manera legal, se realizó de manera lícita y es un dictamen que está en un legajo de hojas perfectamente. Pero eso de nada nos va a servir en la etapa de juicio oral. ¿Por qué no nos va a servir de nada? Porque nosotros no le vamos a poder dar lectura al contenido de ese dictamen. Nosotros no le vamos a poder presentar ante el tribunal de enjuiciamiento ese dictamen. Si no podemos establecer esa intención secundaria a través de las preguntas y a través de las respuestas orales que se den entre el oferente de la prueba y el órgano de prueba, eso no sirve de nada, eso no es prueba, ¿sí? Entonces es importante acreditar esa intención secundaria con respecto a la información útil para nuestra teoría del caso, que donde se contiene en ese dictamen, en esa pericial, que fue el filtro para que nosotros en la intermedia pudiésemos ofrecer a ese medio de prueba. ¿Qué pregunta clave o cuál es la pregunta clave para nosotros iniciar esa intención primaria? Yo recomiendo como pregunta clave: perito, ¿cómo está compuesto su dictamen? Perito, ¿cómo está estructurado su dictamen? Entonces, en ese sentido, tú ya le dijiste a ese perito que cuando yo te haga esta pregunta clave de cómo está compuesto, cómo está estructurado tu dictamen, me tienes que decir toda la estructura de ese dictamen. Ah, sí, licenciado, tiene un encabezado, al rubro derecho contiene la fecha, al rubro izquierdo contiene el nombre de la persona a la que va dirigido, tiene un proemio, que es donde vienen mis datos académicos y personales. Mi dictamen también tiene un apartado de metodología, que es donde viene el método que yo utilicé, tiene un apartado donde viene el material de estudio, apartado de gráficas, apartado de bibliografía, culmina con unas conclusiones, unos resultados, tiene mi firma al final, etc. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de que él ya da a conocer al tribunal de enjuiciamiento la estructura de su dictamen, nosotros podemos pasar con las preguntas de transición. ¿Cuáles son estas? Perito, ¿en qué fecha realizó su dictamen? Perito, ¿dónde realizó su dictamen? ¿Cuál fue el método que utilizó? Explíquenos ese método, ¿en qué consiste ese método? Perito, descríbanos el material de estudio utilizado. ¿Por qué utilizó ese material? Refiere que contiene bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía sustentada en su dictamen? ¿Cuáles son las conclusiones a las que arribó? Entonces él ya nos empieza a hablar de ese contenido de manera más profunda. ¿Qué pasa si nosotros empezamos? Perito, ¿me puede escribir el material de estudio utilizado? Objeción, señoría, él no ha dicho que utilizó un material de estudio, aunque ya sabemos que el dictamen lo tiene, pero él no lo ha dicho. Perito, ¿cuál es el método que utilizó? Objeción, él no ha dicho que utilizó un método, ¿sí? Entonces es importante primeramente puntualizar la estructura mediante esta pregunta clave para posteriormente pasar a esas preguntas de transición que son específicamente sobre un tema que queremos que resalte o que llame la atención del tribunal de enjuiciamiento. Consejo: previa entrevista con tu perito, conocértelo, hacértelo amigo, darle la confianza y sobre todo colocarlo en un plano amigable al momento de interrogarlo. ¿Qué logramos con eso? Protegerlo para que no lo pierdas en la dinámica o en el ejercicio de esta técnica. Es importante esa entrevista previa que forma parte de la preparación y la planificación en el interrogatorio. Tipo de preguntas. Empezamos con este tipo de preguntas siempre en un interrogatorio, algunas de muchas de las que pueda haber dentro de diferente literatura. Preguntas introductorias. ¿Qué son las preguntas introductorias? Son aquellas que relacionan al perito con los hechos, con los personajes, con los lugares, con las circunstancias. Este tipo de preguntas, lo principal es evidenciar la razón por la cual fue citado ese perito, que no es otra cosa más que la pertinencia, acreditar la relación directa o indirecta que tiene el perito con ese asunto en particular. Preguntas descriptivas o narrativas son las que sitúan al perito en el lugar del hecho o del hallazgo. Describen desde su perspectiva qué le consta, qué es lo que vio, fecha, hora, lugares, distancias, visibilidad. En este caso, ese tipo de preguntas pretenden reflejar la idoneidad del perito, es decir, por qué es capaz él de reunir esas condiciones suficientes para describirnos o para hablarnos de ese tema en particular. Preguntas de seguimiento
permiten al perito explicar de manera cronológica, es decir, poco a poco, aquellos hechos que le constan, pero que no son fáciles de explicar por cuestiones de nerviosismo o cuestiones emocionales. Hay peritos que tienen mucha habilidad o que tienen mucha cercanía, o que ya han tenido mucha experiencia en el proceso acusatorio, en el desahogo de interrogatorio y contrainterrogatorio, pero puede ser a lo mejor que un perito es su primera vez, no es tan experto en estos temas, o incluso hay asuntos que te hacen despertar ciertas emociones. No es lo mismo defender un robo simple a defender un secuestro. No es lo mismo, quiero pensar, para un perito testificar o hablar sobre un homicidio calificado que sobre una violación a una menor de 4 o 5 años. Entonces, las emociones pueden dispararse, ¿sí? Y puede ser que se les olviden ciertos temas que son importantes. Este tipo de preguntas, ¿qué te ayudan? Dice, perito, cuando refiere el lugar, ¿a qué lugar se refiere? Perito, cuando menciona que llegó un masculino herido, ¿a qué persona se refiere? Cuando dice a una distancia cerca, ¿aproximadamente a qué distancia? ¿Por qué? Porque esa respuesta que te dio es ambigua y puede prestarse a muchas interpretaciones. Entonces es importante que nosotros, a través de este tipo de preguntas de seguimiento, puntualicemos el tema específico que queremos dar a acreditar que contiene ese dictamen. Preguntas o expresiones de transición, dice, son aquellas que detienen o sitúan temas esenciales que quieres que persuadan o convenzan al juzgador, ya que colocas al perito en un punto central o específico. Por ejemplo, perito, ahora bien, díganos qué instrumento utilizó en su dictamen. Perito, luego entonces vamos a hablar de la metodología de su dictamen. ¿Podría explicarme qué consiste esta metodología? Perito, regresemos al momento en el que usted estaba recolectando los indicios. ¿Cuál es el método de embalaje que utilizó? Si ven, podemos jugar con el perito de una circunstancia, de un tiempo, de un lugar, pero queremos que ese punto específico persuada o llame la atención del tribunal de enjuiciamiento. Preguntas hipotéticas, dice, al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponer la hipótesis sobre la materia del dictamen pericial a las que el perito deberá responder atendiendo a la ciencia, profesión y a los hechos hipotéticos propuestos. Es a los únicos órganos de prueba a los que nosotros le podemos realizar preguntas hipotéticas. A los testigos normales, a los testigos presenciales no se les puede realizar preguntas hipotéticas, a los policías no se les puede realizar preguntas hipotéticas, únicamente a los peritos sí se les puede realizar preguntas hipotéticas. Sin embargo, como consejo, no hay que aventurarnos a realizar una pregunta hipotética si no tenemos posteriormente otra prueba para solidificar, para acreditar esa hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros realizamos o planteamos una hipótesis a un perito, es porque ya vengo con otra prueba atrás que va a acreditar esa hipótesis. Por ejemplo, perito, si el arma utilizada como instrumento del delito estuviese en malas condiciones de funcionamiento, ¿cuál sería su opinión con respecto al daño que pudiera causar al ser accionada? ¿Por qué? Pero quizás yo ya vengo con una prueba en balística que me va a acreditar que esa arma estaba en mal funcionamiento. Perito, supongamos que la víctima sufre de hemofilia, ¿cambiaría tu opinión acerca de la causa de la muerte? Sí, ¿y por qué? Pero yo ya vengo quizás con una prueba médica que va a acreditar justamente esa enfermedad que sufría la víctima. Perito, imaginamos que y nos explayamos, nos divagamos con esa imaginación, pero es una imaginación que debe ser objetiva, no únicamente subjetiva, porque lo subjetivo, eso no sirve nada en un proceso acusatorio. Siempre debemos pensar de manera objetiva y con acreditación, con otra prueba que quizás venga o que él mismo te acredite esa hipótesis. El perito es la estrella del interrogatorio o examen directo y no el interrogador. ¿Qué significa esto? Que quien debe de acaparar todos los reflectores, que quien tiene que llamar la atención, quien es en ese momento la estrella principal es justamente el perito y no nosotros. Por lo que debemos de dejar a un ladito ese ego que nos caracteriza como abogados y dejar que él
sea quien llame la atención, que acapare los reflectores, que acumule que llame la atención de las cámaras, que dé los autógrafos, que él salga de hombros prácticamente al momento de culminar su desahogo de prueba, ¿sí? Y no nosotros. Dinámicas de litigación con un interrogatorio. Derivado de lo que es el interrogatorio, tenemos dos dinámicas de litigación que quiero pensar que a lo mejor ya las conocen. ¿Cuál es? Lectura para apoyo de memoria en audiencia. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con estas dinámicas de litigación? Normalmente puede ser que a lo mejor el perito sea demasiada la información, no solamente es un dictamen, son 2 dictámenes, 3 dictámenes que rindió en ese asunto y pues lo estamos cuestionando sobre esos 3 dictámenes. Entonces, normalmente puede ser que se le olvide esa información o que se hayan disparado ciertas emociones que no deberían porque son profesionistas, pero al final de cuentas pues somos seres humanos, ¿no? Entonces, esa información se pierde a lo mejor, se olvida en ese momento, pero nosotros tenemos algo que se llama lectura para apoyo de memoria. ¿Qué logramos con esto? Dice, cuando el testigo o el perito no recuerde o no esté seguro de una información, surge el apoyo de memoria. Siempre será por parte del oferente de la prueba y de manera muy excepcional para que asentar las bases de una contradicción por la contraparte. Esta técnica es particularmente propia de un interrogatorio. Cuando el perito no recuerda un número de control, no recuerda un calibre nominal de una arma, no recuerda quizás el nombre de la persona que atendió cuando hizo el clasificativo descriptivo de lesiones, no recuerda a lo mejor la edad de la víctima menor cuando hizo el ginecológico, el proctológico, etc. Es importante que nosotros lo ayudemos con algo que se llama lectura para apoyo de memoria. ¿Qué tenemos que hacer ahí? En esa preparación y planificación que ya tuvimos con nuestro perito, le debemos de decir esto: oye, si se te olvida la información o se te olvida la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, no me digas no lo sé, porque si tú me dices no lo sé, eso me va a atar de manos a mí para poderte ayudar. Dime así literal, no lo recuerdo. Esa es la palabra mágica, no lo recuerdo. Con esta respuesta que tú me des de no lo recuerdo, yo voy a poder hacer una dinámica que se llama lectura para apoyo de memoria. Lo principal es, o la metodología de esta dinámica es, primeramente acreditar dónde se encuentra contenida esa información. Perito, ¿en qué documento dejó asentada esa información que no recuerda? En mi dictamen, licenciado. El otro punto, acreditar lo fundamentalmente la dinámica. Perito, si usted tuviera a la vista su dictamen, ¿pudiera recordar lo que se le está preguntando? Claro que sí, licenciado. Acto seguido y previo a solicitar y motivar el uso de la dinámica de litigación de lectura para apoyo y memoria, el oferente de la prueba debe subrayar con marcatexto de preferencia la información sujeta a recordar. Una vez que nosotros ya ubicamos esa información que queremos que él recuerda, llámese nombre, dirección, algún número, debemos marcarla de preferencia con un marcatexto, ¿sí? Una vez que nosotros ya le cuestionamos dónde viene esa información y si pudiera recordarla y ya nos dijo que sí y dónde se encuentra, marcamos ese renglón, marcamos ese párrafo. Posterior a ello, hay que hacer la motivación y fundamentación del ejercicio de la dinámica. Eso es lo que se conoce como asentar las bases, ¿sí? Los primeros 2 puntos ya sentamos esa base. Su señoría, con fundamento en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito ponerle a la vista al perito el dictamen del cual nos está dando cuenta, toda vez que él mismo ha manifestado no recordar lo que le estoy cuestionando. Sin embargo, refirió que dicha información sujeta a recordar se encuentra contenida en su dictamen. Es por ello que esta defensa hará uso de la dinámica de litigación denominada lectura para apoyo de memoria. ¿Es cuánto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? El Tribunal de Enjuiciamiento va a permitir esa dinámica. Obviamente, primero tiene que dar el uso de la voz a la contraparte por si tiene una oposición bajo un principio de contradicción. El juez resuelve la calificación, es decir, si la otra parte dice, señora, me opongo a la dinámica que pretende hacer la defensa, toda vez que no están asentadas las bases, toda vez que el dictamen que le quieren poner a la vista no es el que rindió el perito, ¿no? Pueden ser diferentes ejemplos.
Una vez que el juez resuelva o califique la oposición, si no hay oposición, se permite la dinámica. Si la califica procedente, se permite la dinámica. Si la califica procedente la objeción, no se va a permitir la dinámica. Si él desecha la oposición, se permite la dinámica. Supongamos que ya la permitió, entonces autoriza la dinámica. ¿Qué pasa aquí? El auxiliar de la sala le pone a la vista justamente ese dictamen. Es decir, llega el auxiliar de la sala, te recoge el dictamen y va y se lo lleva al estrado donde está el perito. Una vez que el perito ya tiene el dictamen en sus manos, empezamos con esto. Perito, ese dictamen, es el dictamen que tiene en sus manos, es del cual nos ha estado hablando. Sí, licenciado. Perito, ¿por qué lo reconoce? Ah, licenciado, lo reconozco porque contiene mi firma. Ok, perito, en la foja tal tiene subrayado con color amarillo un renglón o un párrafo. Puede leerlo en silencio y memorizarlo para usted, y una vez que lo haga, me lo indica, por favor. Él lo va a leer en silencio, en voz baja, va a memorizar esa información que no recordaba. Perito, ¿ya terminó? Sí, licenciado. Se lo retiran, ¿sí? El oferente le solicita al auxiliar de sala que le retire el documento y volvemos a realizar la pregunta. Se le vuelve a cuestionar o a realizar la pregunta cuya respuesta no recordaba. Y mágicamente ya recordó esa información que no recordaba, ¿sí? Puede ser el número del carro, el calibre del arma, el número de control, el nombre de la persona que revisó, etc. Ojo con esto. Si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite justamente este tipo de dinámicas de lectura para apoyo y memoria, no hay que abusar de ellas. ¿Por qué no tenemos que abusar de ellas? Porque una persona que está sujeta siempre a la lectura y apoyo de memoria para recordar la información puede impactar de cierta manera en la valoración de la prueba. Entonces, entre menos hagamos uso de estas dinámicas de litigación, va a ser más creíble la veracidad de lo relatado por nuestro órgano de prueba. Recordemos lo que nos dice McCormick en uno de sus libros. Existen factores, o son 4 factores para darle valoración a un testimonio: persuasión, memoria, narración y sinceridad. Entonces, en esos puntos o en esos factores, pues justamente está la memoria y está la narración. Entonces, entre menos hagamos uso de estas dinámicas, vamos a obtener mejor valoración de nuestros órganos de prueba que estamos ofertando. Hay otra que se llama lectura para superar contradicciones en audiencia. Esta es propia del interrogatorio. ¿En qué consiste esta? Dice, cuando el testigo está en un error sobre la información o manifiesta información parcialmente errónea, hay que realizar una lectura para que supere esa contradicción. ¿Qué pasa aquí? De tanta información que hay, el perito te cambia nombres, el perito te cambia números de calles, el perito te cambia números de serie, de calibre, etc. El perito no te está mintiendo porque es tu órgano de prueba y él jamás te mentiría o jamás daría información errónea para perjudicarte. Sin embargo, el perito, por tanta información, se encuentra en ese momento en una falsa concepción con respecto a la veracidad de la información. Entonces surge la necesidad de ponerle nuevamente a la vista ese dictamen para que él salga de ese error, ¿sí? Por eso se llama lectura para superar una contradicción en audiencia. Es prácticamente los mismos pasos, hay que acreditar dónde se encuentra contenida esa información. Posteriormente, una vez que el oferente de la prueba advierta la información errónea o parcialmente errónea emitida por el perito, previo a solicitar y motivar el uso de la dinámica de litigación de lectura para superar contradicción, el oferente de la prueba debe subrayar el marcatexto, de preferencia la información sujeta a superar la contradicción, es decir, la información correcta contenida en el dictamen. Él te dijo que el color del carro era blanco, cuando en su dictamen dice que es negro. Él te dijo que la víctima se llamaba Juan Pérez, cuando en el dictamen dice que era Pedro Pérez, ¿no? Entonces, es la información correcta, realmente la información que el Tribunal de Enjuiciamiento va a valorar es la que contiene el dictamen. ¿Y por qué digo esto?
Y aquí también hago un paréntesis. Si bien es cierto la información que el Tribunal de Enjuiciamiento valora en ese momento es la que se está expresando de forma oral, no es menos cierto que la información que debe ser producto del interrogatorio es la información contenida ya previamente en un dictamen. Un perito no puede venir, ni un testigo de hecho, puede venir a cambiarnos la información o su versión que ya está contenida en el acta de entrevista o en su dictamen. Si lo hace, entonces la otra parte puede hacer lectura para evidenciar una contradicción. Y si hace eso, va a poner ante los ojos del Tribunal de Enjuiciamiento que el perito, el testigo cambia la información de forma oral y de forma escrita. Entonces, ¿qué credibilidad tiene una persona que lo acabas de protestar para que se condujera con verdad, le hiciste, fue sabedor de las consecuencias que conlleva dar hechos falsos, de cambiar información, y aún así le valió? Mira, está cambiando la información contenida en su dictamen. Ese es un ejercicio de evidenciar una contradicción. Entonces, eso pudiera impactar también en la valoración de la prueba. Pero aquí el perito no te está mintiendo, él no está dolosamente cambiando la información. Él cree en ese momento que el carro era blanco, él cree en ese momento que la víctima se llamaba fulana de tal. ¿Por qué cree eso? Pues demasiada información y él cree en ese momento. Pero yo tengo que ayudarlo a que salga de ese error, y hago esto: lectura para apoyo, lectura para superar una contradicción. De igual forma, marco o subrayo la información correcta contenida en el dictamen, realizo la motivación y fundamentación de la dinámica, su señoría, con fundamento en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito ponerle a la vista al perito el dictamen del cual nos está dando cuenta, toda vez que la defensa hará uso de la dinámica de litigación denominada lectura para superar una contradicción. De igual forma, se da el debate bajo el principio de contradicción. Si se permite la dinámica, se le pone a la vista al perito, el auxiliar de sala, recoge el documento y se lo lleva a lo que es el perito. El perito, una vez que ya lo tiene en sus manos, volvemos con este tipo de preguntas: ¿es el dictamen del cual nos está dando cuenta? Sí. ¿Por qué lo reconoce? Porque contiene mi firma. Perito, en la foja tal tiene subrayado con color amarillo o el color que sea un renglón, un párrafo. ¿Puede leerlo en voz alta? ¿Sí? La otra era en silencio y para él. En esta lo lee en voz alta. Y si él dijo anteriormente que era blanco, cuando lee en voz alta, pues obviamente va a leer que en su dictamen dice que el carro era color negro. Una vez que ya lo hace, le solicitamos que le quite el documento, nos lo vuelva a traer nuevamente a nosotros y debemos puntualizar en esto. Perito, después de haber leído en voz alta la información que tuvo a la vista, ¿persiste en su anterior respuesta dada o en relación a la pregunta tal? ¿Qué te va a decir él? No, ya no persisto en que el carro es blanco. ¿Por qué? El perito debe justificar el por qué, abandonando la veracidad de su primera respuesta. Porque estaba confundido, licenciado. Realmente el carro era negro, tal y como lo dejó asentado en mi dictamen. Por último, el oferente debe culminar enfatizando la respuesta correcta. Perito, entonces, ¿puede referirle al Tribunal de Enjuiciamiento cuál es la respuesta correcta de la pregunta tal o consistente en tal? Sí, claro que sí. Su señoría, el color del carro o el color correcto del carro es negro y no blanco, como lo había dicho anteriormente. ¿Sí? Entonces puntualizamos en esa corrección, porque si no lo hacemos nosotros como una superación de contradicción, la otra parte lo va a hacer como una evidencia de contradicción y nos lo va a querer poner ante los ojos del Tribunal de Enjuiciamiento como un mentiroso. Por eso es importante hacer, cuando nosotros advirtamos que un perito está cambiando la información o nos está dando información parcialmente errónea, debemos nosotros adelantarnos con una lectura para superar una contradicción y que él justifique el por qué está dando esa respuesta distinta al contenido de su dictamen. Porque si no lo hacemos así, como les decía, la otra parte lo va a evidenciar como un mentiroso. Preguntas prohibidas en un interrogatorio. Las vemos de forma rápida: preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, ofensivas, compuestas, sugestivas, que únicamente se permiten en el contrainterrogatorio. ¿Cómo vamos con la hora? ¿Vamos bien, verdad? Maestro Godoy, ¿cómo vamos con la hora?
¿Va bien, Preguntas, estaba distraído, Preguntas sugestivas únicamente se permiten en lo que es el contrainterrogatorio. Veamos en qué consiste cada una de forma rápida. Pregunta compuesta. Dice, la que formula dos interrogantes en una misma. Por ejemplo, perito, ¿cuál es el calibre nominal y el calibre real del arma analizada? Objeción, es una pregunta compuesta. Formula dos interrogantes en una misma. Preguntas ambiguas o poco claras, ya que no es claro el planteamiento al ser falto de precisión y claridad. Perito, háblame del indicio recolectado en el lugar del hecho o en el lugar del hallazgo. Objeción, es poco clara, es ambigua. ¿Por qué? Porque el perito dijo que recolectó 10 indicios. ¿De cuál indicio en específico quieres que nos hable? Impertinentes o irrelevantes, aquellas que no tienen una relación directa o indirecta con los hechos a disputa. Conclusivas, es aquellas que dan una conclusión propia del interrogado. Por ejemplo, usted dijo que el imputado consume drogas, luego entonces el imputado es un drogadicto. Objeción, es una pregunta conclusiva. Argumentativas, aquellas en las que la parte argumenta no con propósito probatorio de demostrar una posición, sino se adelanta a sus alegatos finales. Por ejemplo, si Juan tenía el cuchillo en la mano, él mató a María. ¿No es así? Objeción, es una pregunta argumentativa. Ofensiva, aquellas que tienden a ofender la dignidad humana del interrogado. Coercitivas, aquellas que meten cierto miedo al perito y que él en su momento se limite en su respuesta. Por ejemplo, perito, ¿sabía usted que han matado a la mayoría de testigos, a la mayoría de peritos que han venido al juicio? Perito, ¿sabía que según la fiscalía mi representado es el líder del cártel fulano de tal? Entonces infunden cierto miedo en el interrogado para que se limite con respecto a lo que él sabe. Sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta o solo permiten, solo son permitidas en el contrainterrogatorio. Perito, en su dictamen arribó a la conclusión tal. Objeción. Sugestiva. Perito, el arma que examinaste es una 9 milímetros. Objeción. Sugestiva. Estas únicamente se permiten en un contra y no en un interrogatorio. ¿Cómo cuidamos nosotros las reglas ético-jurídicas, es decir, el principio de probidad con respecto a estas preguntas prohibidas con algo que se llama objeciones, que son mecanismos de defensa justamente para controlar la información que debe salir de manera correcta? Dice, las objeciones que regula el numeral 773 y 774 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a nuestro juicio es un mecanismo de defensa, no un recurso que se utiliza tanto en el interrogatorio como en el contra, y se centra en esclarecimiento de los hechos según la teoría del caso, ya sea del MP o de la defensa, que las partes pueden controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas, es decir, conducir el debate con probidad. Esas objeciones tienen 3 características: deben ser oportunas, específicas y correctas. ¿Qué significa esto? Que no deben de ser extemporáneas, ni antes de que se termine de formular la pregunta, ni después de que se emita la respuesta. Debe ser en el momento exacto, inmediatamente de que se terminó de formular la pregunta, ni antes ni después. ¿Qué pasa aquí? Hay muchos testigos, hay muchos peritos que ya vienen aleccionados con respecto, en cuanto te termine de preguntar, emites tu respuesta. Y así se da. ¿Qué pasa? El Tribunal de Enjuiciamiento debe exhortarlos o los debe hacer saber que deben de guardar por lo menos 5 segundos antes de emitir una respuesta. Sin embargo, como les digo, a veces no lo hacen. Si no lo hacen, nosotros debemos de decirle, Tribunal de Enjuiciamiento puede conminar nuevamente al perito a que guarde 5 segundos por lo menos para que me permita hacer el ejercicio de objeciones. Lo vuelve a hacer. Si no lo hace, entonces hay que pedir que lo multen o que le impongan algún medio de premios en caso de no hacer caso con respecto a esa dinámica de litigación. Deben ser específicas, concretizarse al tema de la objeción y precisar la causal, ya que si no se invoca la causal resultará improcedente, y deben ser correctas. ¿Qué es esto? Objeción, señoría. ¿Es oportuna? Sí. ¿Por qué es oportuna? Porque lo hizo en tiempo. ¿Motivo de la objeción, licenciado? No, pues que es una pregunta prohibida. Sí, pero ¿cuál? Y si no sabemos identificar
¿cuál de las preguntas prohibidas es? No al lugar a la objeción, ¿sí? Y esa pregunta que es prohibida se va a permitir y va a resultar información que se va a valorar cuando no tenía que darse. Objeción, señoría, motivo, ¿es oportuna? Sí. Motivo de la objeción es sugestiva, pero ¿qué creen? No es sugestiva, es compuesta, no al lugar a la objeción, porque no es correcta. Entonces debe ser esas tres características: oportuna, específica y correcta, ¿sí? Reinterrogatorio. La única regla para el reinterrogatorio es que no se abra nuevo debate sobre información que no se dijo en el contrainterrogatorio. Yo realizo un interrogatorio, la otra parte realiza un contrainterrogatorio y nuevamente el oferente de la prueba realiza un reinterrogatorio. Pero ese reinterrogatorio únicamente debe ser con base en las respuestas o en las preguntas que se dieron en el contra. Si se abre nuevo debate, va a ser materia de objeción. Podemos hacer también un nuevo interrogatorio. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor se nos olvidó. Un ejemplo, ofertamos a un perito para que nos hable de 3 dictámenes. Sin embargo, en el ejercicio de la técnica y de la dinámica, por X o Y razón, se nos olvidó cuestionarlo sobre ese tercer dictamen. Estábamos en el segundo dictamen y nos empezaron con las objeciones y nosotros nos bloqueamos. Y ya no pudimos hacer ese interrogatorio para ese tercer dictamen. Sin embargo, eso no significa que no podamos cuestionarlo nuevamente. En ese momento, a lo mejor, si la otra parte no se mete a temas del tercer dictamen, ya no vamos a poder cuestionarlo en un reinterrogatorio. Pero si no lo liberamos, podemos llamarlo nuevamente para realizarle un nuevo interrogatorio con nuevas preguntas para obtener nueva información. ¿Y cuál va a ser esa nueva información? Ese tercer dictamen que no cuestionamos en el interrogatorio primero. Entonces, en este nuevo interrogatorio podemos cuestionar ese tercer dictamen. Aspecto jurídico de lo que estamos viendo, prácticamente esto viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales: interrogatorio 372, lectura para apoyo de memoria 376, lectura para para superar una contradicción 376 y 44, preguntas prohibidas y trámite de las objeciones 373 y 374, reinterrogatorio y nuevo interrogatorio 372, párrafo tercero y párrafo último. Prácticamente por mi parte sería todo, sin antes culminar esta frase que viene justamente en el libro, que dice: el arte de interrogar no consiste en preguntar por preguntar, menos aún contestar por contestar. Toda pregunta y toda respuesta deben llevar una preparación y una planificación previa, además una objetividad y finalidad, pero sobre todo utilidad para la teoría del caso del oferente de la prueba. De mi parte, muchas gracias y estoy sujeto a cualquier pregunta. No, contrario. Bien merecido ese aplauso, Alejandro. Gracias de verdad. Jóvenes, preguntas. Tenemos espacio para algunas 3 preguntas. ¿Alguna inquietud o duda que deseen realizar? Bien. Entonces, maestra, sus órdenes. Más que pregunta, felicitarlo. Desde luego me quedan muchas inquietudes. Yo lamentablemente no soy abogada, pero la manera en la que se describieron me da esta inquietud de algún día hacerlo, porque creo que esta nueva forma no sé si sea nueva, pero sí esta forma de dirigirlo da como mucha certeza, da una seguridad de que las posibles injusticias que se pudieron haber tenido en otro momento, con una habilidad de hacer un interrogatorio adecuado, pues creo que disminuyen bastante y se tiene más certeza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, muchas felicidades. Al contrario, muchas gracias a usted.
Pido entonces que pase el maestro Yáñez y la alumna Marisol para la entrega de reconocimientos. Por favor. Buenos días, maestro Jesús Alejandro. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nuestra comunidad universitaria. A nombre de las autoridades universitarias de la Universidad Enrique Díaz de León, le entregamos este reconocimiento, el cual dice: Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Alejandro Guerrero Peña, defensor público en el estado de Colima, por su brillante conferencia interrogatorio a perito en el proceso penal acusatorio dentro del marco del Congreso Internacional de Derecho 2023, transversalidad de las ciencias jurídicas. Y lo suscribe el doctor Héctor Manuel Robles Ibarra, director académico de la licenciatura en Derecho, y el maestro Juan José Godoy Villarreal, coordinador de la carrera de Derecho Semiescolarizado. Muchas gracias. Buenos días, maestro. A nombre de la comunidad estudiantil de UNEDEL, me permito hacer la entrega de este pequeño detalle en agradecimiento a su ponencia, donde nos compartió un poco de los muchos conocimientos que tiene, y representa el símbolo del infinito, debido a que nunca terminamos de aprender y las personas de enseñarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, te lo aprecio. Gracias, Marisol. Gracias por todo. Venga. Te lo aprecio. Gracias, Alejandro, muy amable.